Muy buenos días, bienvenidos a La Brújula por Radio La Luna, AM 1140. Hoy, 28 de septiembre de 2021, a una semana de haber empezado la primavera. ¡Qué día que nos ha tocado! Mire usted, 15 grados a esta hora, probabilidades de lluvia, por lo menos lloviznas, una humedad de más del 80%, vientos de 24 kilómetros por hora. Quiero decirles que esto con la primavera no tiene nada que ver, pero de todas maneras nosotros sabemos sobrellevarlo de la mejor manera, de forma tal que vamos a tratar de que el día pase lo mejor posible. Y a usted le digo, disfrútelo. Por ahora, dado que tampoco da como para salir a caminar y hay que estar bajo techo, suba un poquito el volumen de la radio y escúchenos, porque hoy tenemos un programa para alquilar balcones, esos programas que vale la pena volverlos a escuchar una vez que han pasado, porque la cantidad de elementos que vamos a tratar durante este programa son realmente de interés colectivo, son de interés para toda la comunidad. Y ya se los voy a ir adelantando. Quiero decirles que hoy es el último programa del segundo año. ¿Por qué? Porque el viernes próximo, cuando tengamos el programa 336, 1 de octubre de 2021, vamos a estar cumpliendo 3 años este viernes. Así que este es el último del segundo año completo y ya estamos próximos a cumplir los 3 añitos aquí. Así que le damos también la bienvenida a todos los oyentes de la radio que se han quedado después de escuchar los tangos a través de la antena de la radio que cubre un amplio espectro, un amplio espacio del área metropolitana, prácticamente todo lo que es el oeste, el norte, una parte del sur y una parte de la ciudad autónoma de Buenos Aires. A todos, muy buenos días. También muy buenos días a quienes nos están escuchando a través de la página de la radio, que es la www.radiolaluna.com.ar. También a quienes nos escuchan a través del Twitter, del Facebook o de cualquiera de las aplicaciones. A todos, muy buenos días. De los que están cerca, lógicamente, ¿a quién le voy a dar los buenos días si no es a nuestro operador excelente de todos los días martes, Héctor Didío? Ahí está Héctor, que realmente nos ayuda a que esto salga. Sin él esto no podría salir en este momento, así que miren ustedes. Pero su labor, ¿cómo estás, Héctor? Estás bárbaro, ¿no? Sí, está bárbaro de salud, de manera que la radio y él tienen una operación por mucho tiempo. Ojalá también nosotros tengamos la posibilidad de seguir mucho tiempo aquí, porque nos sentimos excelentemente bien. Le damos los muy buenos días también a Daniel de Abrantes, mi amigo de mesa de siempre, pero que con ausencias, con aviso, lo vamos a estar disculpando. Le damos los muy buenos días a Daniel Pérez, inventor del canal de YouTube La Brújula en la Luna. Miguel Pascuale, con quien hemos hablado ayer y con quien vamos a ir abriendo una brecha que tenga que ver con la creación de un multimedio vinculado a uno de los temas absolutamente estratégicos para la reconstrucción de la Argentina, que justamente es el área de la construcción. De manera que ya para este viernes vamos a estar hablando algunos temas con la arquitecta Andrea Favale. Le damos los muy buenos días a Florencia Videberry, realizadora de los flyers de difusión con los cuales el programa va transitando por distintos canales hasta hacerse un programa donde miles y miles de personas saben que sale y miles y miles de personas a veces escuchan o a veces lógicamente lo hacen a posteriori con el canal de YouTube La Brújula en la Luna, la verdadera parloteca de la radiofonía argentina. Muy buenos días, doctora Mónica Colunga, que en Corrientes Capital hace posible que nos escuche a través de Radio Fénix FM 92.1 MHz, y también a Gustavo Figini, que hace lo propio en Uspallata, Mendoza, a través de Radio La Paquita FM 88.9 MHz. Bueno, en este día martes, entonces, de cuya temperatura ya hemos hablado y hemos hecho todas las presentaciones y los saludos del caso, quiero decirles que tenemos un programa donde vamos a tratar un tema que desde ya finalizada prácticamente la dictadura nos viene acompañando y que es un tema que está
absolutamente maltratado por los grandes medios de comunicación, que podríamos decir que, sin lugar a dudas, son cómplices de esta estafa que cae sobre las espaldas del pueblo argentino, sobre esta deuda ficticia. Una deuda ficticia se le llama una deuda que no tiene, que es una deuda fantasma, porque usted dice, bueno, tomé una deuda y me compré una cama, tomé una deuda y hice una pieza, tomé una deuda y me fui a veranear, tomé una deuda y algo hay contra esa deuda. En cambio, la deuda argentina tiene la particularidad de que no hay absolutamente nada en contra de esa deuda. Lo que hay es deuda, pura deuda, una verdadera estafa colosal contra el pueblo argentino, que es un mecanismo de colonización todavía muy lejano a una invasión, porque las colonizaciones en general son poniendo el cuerpo, pero en este caso no tienen que poner el cuerpo, simplemente generan deuda y colonizan. Bueno, ese tema lo vamos a tratar nada menos que con uno de los mayores especialistas en la Argentina, con uno de los hombres que más sabe sobre este tema, con un hombre que tiene 10 tomos, 10 libros grandes escritos sobre el tema de la deuda, porque la sigue desde hace décadas y por tanto sabe cada detalle de la deuda, lógicamente que sabe infinitamente más que cualquiera de los habitantes del Ministerio de Economía, lógicamente que ellos saben cosas secretas que él no sabe, pero de todas maneras lo que es conceptualmente el tema de la deuda, Héctor Giuliano es un hombre que conoce a la perfección este tema. Vamos a estar hablando dentro de unos poquitos minutos. Después vamos a estar hablando con Alberto Nadra. Alberto, hace muchos años que yo no hablo con él, pero va a ser un gusto para mí charlar con él, un viejo militante de la Federación Juvenil Comunista, y hoy, bueno, no sé exactamente si está pero en ese mismo lugar o está en otro lugar, pero le vamos a preguntar cosas de actualidad. Él apoya al gobierno, pero tiene un apoyo crítico, de manera que tiene una mirada un poquito más independiente que algunos seguidores que son incondicionales. Acá en este programa respetamos absolutamente a todos, Esta es la clave de este programa, pero defino para decir que una mirada crítica le da una cierta distancia, que es un apoyo, pero que no es un apoyo incondicional, no es que a cualquier medida se le apoya. Vamos a estar hablando con él. Y finalmente vamos a estar hablando con Carlos Méndez sobre algo que pasó en Iquique, Chile, donde una minoría atacó a inmigrantes venezolanos, a los cuales les arrebató las poquitas pertenencias que tenían y las quemó en medio de la calle, es decir, en una situación pública, notoria, y realmente es repudiable. Cuando la gente emigra, puede emigrar por distintas circunstancias, por el malestar que siente en su lugar de origen, puede emigrar porque tiene grandes ilusiones de hacer una nueva vida en otro lugar del planeta, y el inmigrante hay que recibirlo con los brazos abiertos, hay que ser solidario, hay que ser humanitario. La Argentina se hizo con inmigrantes, lógicamente que están los pueblos originarios y seguramente Argentina en no muchos años se transformará en un estado plurinacional, pero digámoslo con total claridad, la mayoría de quienes habitamos el suelo argentino somos descendientes de inmigrantes, amamos profundamente este pueblo, pero en muchos casos nuestros abuelos fueron inmigrantes, y fueron, bueno, no sé si excelentemente recibidos, pero fueron bien recibidos en este país que les permitió crecer, en este país que les permitió progresar, en este país que les permitió tener casa, criar a sus hijos, que sus hijos tuvieran hijos y que los hijos de sus hijos siguieran teniendo hijos, y entonces esta parte de este territorio tan hermoso que tenemos llamado Argentina se ha transformado realmente en un vergel para mucha gente. Lógicamente que después viene la parte política, la parte económica, qué ha pasado con el país, qué es lo que han hecho las dirigencias políticas, las dirigencias militares en la Argentina, pero al margen de eso habitamos un hermoso país y los inmigrantes merecen siempre el mayor de los respetos, la solidaridad y el humanismo. Bueno, le vamos a preguntar a Carlos Méndez qué es lo que pasó allí con la xenofobia, el falso patrioterismo que han tenido algunos, se dice miles de personas, minorías si usted quiere, pero no es que fueron 4 delincuentes, fue un tema. Así que son temas humanitarios que bien vale la pena
que nosotros tratemos aquí, junto con otros temas que seguramente iremos tratando, pero por ejemplo, bueno, una de las cuestiones que hoy están en el tapete son la cantidad de iniciativas que va a tomar el gobierno en función de ver si puede revertir la situación electoral. Me parece que es una tarea difícil, improbable, pero bueno, el gobierno va a intentar observar si puede, mucha gente que no ha ido a votar, que vaya a votar y los vote a ellos, y otra gente que ha votado en el 19 a ellos y en el 21 ha votado en contra, a ver si los dan vuelta, pero en fin, son todas iniciativas en función de una cuestión coyuntural que es la elección del 14 de noviembre. A nosotros nos interesan temas más estructurales y que además condicionan la coyuntura, y por eso estamos hablando con Héctor Giuliano. Héctor, muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Gracias por llamar y saludos a los oyentes. Bárbaro. Héctor, me gustaría empezar por el lado de la transparencia en la información pública. La mayoría de los vecinos y vecinas, los ciudadanos, lógicamente no chocan contra esta falta de transparencia porque no somos investigadores. Vos que sos realmente un hombre que desde hace mucho tiempo investigás todo el tema de la deuda, del presupuesto, de las finanzas, ¿podés decirnos si en la Argentina hay transparencia en la información pública? Absolutamente no. Podríamos decir relativamente, pero en cuanto a los datos esenciales que un investigador necesita, yo no me doy las dotes de gran investigador, pero soy un ciudadano que estudia las cosas y que como profesional, como es tu caso, cuando pide datos en serio, los pide en forma, respetuosamente, etcétera. Nunca he podido conseguir las informaciones claves que buscaba. ¿Por qué? Porque resulta que eso es como el laberinto de la ardilla, ¿no? La experiencia de laboratorio, que vas por un laberinto que te cuesta burocráticamente llegar al área donde tienen la información, y cuando llegas a la información te dicen que no, porque no se puede suministrar, porque es reservada, porque es interna, porque no la tienen. Cuando no se puede disponer de más información de la que como una dádiva te ponen en la pantalla. Por ejemplo, los tres casos evidentísimos que yo he reclamado hace años y públicamente, que son: no sabemos quiénes son los acreedores de la deuda pública argentina. Hoy en día la deuda está, último dato era 349 mil millones de dólares al 31 de marzo. Están retaseando la información al 30 de junio, que por la fecha que estamos ya tendría que estar publicada, y todavía el Ministerio de Economía no la editó, ¿no? Hay un informe mensual, pero es parcial. Quiere decir que vos ves cifras globales, es decir, el país debe 357 mil millones de dólares, que es la suma que yo calculaba a agosto, y que sigue subiendo, ¿no? Pero cuando querés bajar a nivel de detalle, no tenés ninguna información desagregada que te diga quiénes son los principales acreedores de la Argentina. Lo mismo exactamente pasa con el Banco Central, donde el Banco Central tiene el equivalente de 86 mil millones de dólares en LELIQ y pases pasivos, y lo mismo, no se informa los bancos que son los compradores de esas LELIQ y pases pasivos, o sea, es un ocultamiento directo de información. Tampoco se informan operaciones, por ejemplo, quiénes son los suscriptores de contratos de dólar a futuro. Ya tuvimos dos tropiezos pesados, uno con Cristina Kirchner y otro con Macri. Cuando se fue Cristina Kirchner le dejó un fardo de contratos de dólar a futuro que al producirse la devaluación tuvo que afrontar Macri. Se rasgaron las vestiduras que tenían que pagar los contratos a futuro que firmados por el gobierno Cristina Kirchner,
pero cuando alguien filtró números, bueno, este amigo mío, Javier Llorens de Córdoba, que levantó una parte de los datos del archivo del ROFEX de Rosario, pero que es una cuota aparte de todo lo que se sabe, resulta que ahí se desnudó que entre los principales especuladores de contrato de dólar a futuro aparecían los funcionarios del gobierno Macri, desde Duhovne hasta Lustó, la pareja de Lustó, estaban los Caputo, etcétera. O sea, quiere decir que los que se habían beneficiado firmando contratos de seguro de cambio a dólar futuro, cuando sabía que ellos, si llegaban al poder, lo iban a devaluar y se iban a beneficiar con la diferencia, fueron en su mayor medida no solo funcionarios del kirchnerismo, sino también funcionarios del macrismo. Pero eso fue una especie de muestra nada más. La lista no se dio a conocer nunca. Así que, para no hacerla larga, lo que vos me contestás tiene una respuesta inmediata. No existe acceso, no existe transparencia a la opinión pública, porque sí, el país está metido en una trampa insoluble de deuda perpetua, y el gobierno oculta la identidad de los acreedores. Quiere decir que concretamente en la práctica los gobiernos, todos los gobiernos, incluyendo este también, ¿no?, son cómplices de los acreedores. Es más, entiendo que en los manejos internacionales con la Argentina y con todos los países existe un convenio, si no formal, sobreentendido, que nunca se dé a conocer los acreedores de los países, ¿no? Bien. Esto ya ocurrió con Grecia, ocurrió todos los países que entran en crisis. Sí, se habla de la crisis, se habla de los montos de la crisis, se habla de esto, pero no se habla de los acreedores que provocaron la crisis. Correcto. Es Ahora, así. mi pregunta es, según el artículo 75 de la Constitución, creo que el arreglo del pago de la deuda interior y exterior de la Nación le corresponden como facultad al Congreso de la Nación. Ahora, yo quiero suponer, y vos me confirmarás, que así como vos no accedés a la información, tampoco acceden ni los diputados ni los senadores. No, la única documentación que en principio tienen es la del presupuesto anual. Claro. Que el presupuesto es el presupuesto, es decir, eso es en la información oficial que le sirve de respaldo a la ley de presupuesto. Pero en cuanto al cumplimiento de sus funciones, ahí sería un poco complejo, pero yo lo resumo así. Ni el Poder Ejecutivo ni el Congreso cumplen con sus funciones constitucionales. Uh-huh. El Congreso no la cumple porque esa expresión, el arreglo de la deuda interna y externa de la Nación, creo que es el inciso 4, porque uno es el inciso 4 que obliga al arreglo. Y el 4 es contraer 7, empréstitos sobre el crédito de la Nación, exacto, y el 7 es arreglar el pago de la deuda interior y exterior de la Nación. Y el 7, bueno, por eso, esa Constitución lo dice taxativamente, es decir, no hay vuelta que darle, porque habla del arreglo, no habla de la información, del conocimiento, de la autorización, no, le da la potestad directa de arreglo. Y sin embargo, el Congreso de la Nación delega, y delega por ley, por eso yo, que en una época estuve como asesor en el Congreso antes de jubilarme, siempre señalaba que había un problema de fondo. Las leyes eran inconstitucionales, porque una ley que delega facultades al Poder Ejecutivo, cuando la Constitución está diciendo que el arreglo es del Congreso, ¿no? Entonces la solución, entre comillas, de conciliación es que en realidad el Congreso interviene cuando valida el presupuesto, como diciendo, claro, al validar el presupuesto valida todo lo que hay adentro, y entonces quiere decir que ahí valida el arreglo que hace el Poder Ejecutivo, que el Legislativo le delegó. ¿Me explico? Claro. Es decir, es una forma muy leguleya de... Pero el artículo 29 dice que el Congreso no puede conceder al Ejecutivo Nacional
etcétera, ¿no? No, bueno, pero se refiere, creo que el 29, que es el que habla de traición a la patria, se refiere a delegación de facultades extraordinarias, de poder público. No creo que ameriten en este caso, pero que sí es una transgresión, primero, a las funciones legislativas y después a la transparencia pública, porque entonces se supone que el Congreso debiera tener más transparencia porque hay debates en comisión, porque hay versiones taquigráficas de lo que se discute, mientras que el Ministerio de Economía en materia de deuda es una caja cerrada, punto, no ve más información de la que hay. Mira, hace años yo, después ya no insistí porque me di cuenta que era una pérdida de tiempo, ante la negativa de acceso a la información, y siendo yo asesor en el Congreso, o sea que lo pedía de parte de mi senador en ese caso, se me negaba, y se me negaba con excusas así burdas, así tipo patoteras, ¿no? Y bueno, pídalo por su senador. Sí, yo iba con la cartera, bueno, lo vamos a elevar, así bien a quemarropa, ¿viste? Como dijera, bueno, indignado por eso, inicié una acción ante la Defensoría del Pueblo, que entonces funcionaba. Y después de un año y pico de seguirlo con toda la burocracia, me dieron la razón. Y cuando llegó la orden para que el Ministerio de Economía me diese acceso a la información, dijeron realmente cínicamente que no disponían de esa información, cuando era falso. ¿Cómo no van a disponer de la información de deuda si ellos son los que manejan la deuda? Y que había que confeccionarla especialmente para mí, que yo todavía repuse de que yo no tenía problema, que me permitan el acceso a la información y yo buscaba la información que necesitaba. Y también me lo negaron en la práctica. Bueno, o sea, es luchar contra los molinos de viento. Sí, claramente. En concreto, y sin derivarnos mucho, los gobiernos, todos los gobiernos, y este también, son cómplices del anonimato de los acreedores, porque en la Argentina, yo digo siempre, todo lo importante, todo lo verdaderamente importante es secreto. Y la deuda, que es lo más importante que hay en materia económico-financiera, también es secreta. Y por eso no sabemos a quién debe el Tesoro, a quién debe el Banco Central, con quién firma los contratos de dólar a futuro. No hay transparencia de la información. Bueno, me parece muy importante que esto quede claro, porque habla de la caja negra en la cual se resuelven los destinos financieros y económicos de la nación. Te quería preguntar por la situación fiscal de la Argentina, porque vos viste que ha habido una controversia en la cual mucha gente tomó partido desde lo político. Cristina le dijo a Martín Guzmán que que estaba haciendo un ajuste, y él le dijo no, lo que bajó es el déficit por ingresos extraordinarios. Ahora, ¿cómo estás viendo vos la situación de el déficit en la Argentina, tanto del déficit primario como del déficit financiero, es decir, cuando ya se le agrega el tema de la carga de la deuda? De los intereses. De los intereses de la deuda. Para los oyentes, obviamente el déficit, el resultado primario que se llama, es producto de restar los ingresos del Estado menos los gastos. Claro. Sin contar los intereses se computan aparte. La resta entre ingresos y gastos públicos da el déficit fiscal primario. A eso se le restan los intereses a pagar, porque hemos dicho 1000 veces, el capital no se paga, se refinancia en su totalidad hasta el último centavo, por novación de deuda. Novación de deuda con el mismo acreedor, me vence un pagaré tuyo, te doy otro pagaré, o con un tercero, te pago a vos con el pagaré de otro, pero la deuda no se mueve y todavía aumenta. Esas, como quien dice, condiciones, tradiciones se cumplen siempre. Tu pregunta iba dirigida con respecto al déficit fiscal total. Sí. El capital no se paga, pero los intereses sí que se pagan. Y ahí viene el nudo. Cuando se habla de deuda pública,
hay que aclarar a la gente que no se habla del capital, porque hasta el último centavo del capital se refinancia. Mira, te doy los datos del presupuesto que acaba de mandar el Poder Ejecutivo al Congreso, ¿no? Ujú. Bueno, el año pasado el gobierno se jactó, ¿no? Y bueno, lo popularizó bastante, que hubo un exitoso acuerdo con los fondos buitre en agosto, el 4 de agosto con los fondos buitre extranjeros, el 28 de agosto con los fondos buitre locales, que son también fondos buitre extranjeros, pero que operan desde la plaza local. Ujú. Y no se dio ningún detalle del acuerdo que se llegó. Lo único que se sabe es que el gobierno se allanó a las exigencias de los acreedores, le capitalizó unos 6.000 millones de dólares de intereses que se habían acumulado durante las negociaciones y logró patear para adelante los compromisos para que se empiecen a pagar a partir del 2024 hasta un pico del 2030 y después del 2030 al 2037 se estabilizan. Es decir, canjeó, compró tiempo, pagando y aceptando y capitalizando intereses. Una de las formas más ruinosas que tiene un gobierno para patearle al otro la responsabilidad, porque es un descaro. Yo planifico un plan de pago a partir de 2024, cuando yo no voy a estar. Ujú. No, es una falta de seriedad absoluta. Pero, yendo a los números de presupuesto, lo que me encuentro es que pese a todo el alivio que se dice que se logró, el año que viene le vencen al país de capital 51.600 millones de dólares. Sí, presupuesto, ley de presupuesto. Y sin contar los 19, prácticamente, sin contar acá los 20.000 millones que se le tienen que pagar al fondo, que con un optimismo bastante sorprendente, el gobierno dice, lo dijo Fernández y lo dijo también Guzmán, el gobierno supone que no lo pusieron en el presupuesto porque dan por sentado que para esa fecha va a haberse llegado a un acuerdo con el fondo. Ahora, pregunta de Lego, ¿cómo diablos es esto? Que hace un año y medio, hace más de un año están negociando con el fondo y no se ponen de acuerdo y no lo incluyen en el presupuesto del año que viene porque dan por sentado que se van a poner de acuerdo. ¿Cómo lo saben a priori eso? ¿Y en qué condiciones voy a negociar con el fondo? ¿Cómo sé que no voy a tener que pagar esa deuda? ¿Viste? Una serie de inconsistencias sustanciales, pero ahí no termina la cosa. Le vencen al país, es decir, el país tendría que amortizar 51.600 millones de dólares, casi 52.000 millones, para no marear a los oyentes. El año que viene le vencen a la Argentina 52.000 millones de dólares, sin contar los 20.000 del fondo. Y cuando vas al cuadro de endeudamiento te encontrás con que la Argentina va a tomar 80.600. Quiere decir que son 90.600. 90.000 va a tomar. 90.600. Quiere decir que está previsto que el año que viene la deuda aumente en 28.500 millones de dólares. No, miento, es 80.100 millones de dólares de endeudamiento contra 51.600 de amortizaciones. Ergo, el presupuesto que se va a aprobar contempla que el país va a aumentar su deuda el año que viene en casi 30.000 millones, 28.500, con el supuesto de que acá no está la deuda del fondo. Este es el cuadro de situación halagüeño que presenta el presupuesto para el año que viene, después de haber dicho de que habían arreglado con los fondos buitre, que lo del fondo va bien y todo eso. Quiere decir que estamos, no digo en el peor de los mundos, pero sí en el peor de los engaños a la opinión pública que hay, porque esto es un engaño manifiesto a la opinión pública. Estás diciendo, arreglamos con los fondos buitres, nos hemos liberado, diferimos el Club de París, con el Fondo Monetario las cosas están bien, no los contamos para pero resulta que están ya calculando a priori
que van a aumentar la deuda en casi 30.000, 28.500 millones de dólares más. En lo que va del gobierno actual, la deuda ya aumentó 18.000 millones de dólares por la tesorería. Ahí apareció con toda hipocresía Macri a hablar de que el gobierno Fernández se endeudó en este periodo más que ellos en el suyo, lo cual es una conversación de tránsfuga, a ver quién endeudó más la Argentina, sí, claro, ¿no? Ya bastante chocante. Pero además, porque está mal calculado, yo escribí al respecto, porque Macri está mezclando la deuda del Banco Central. Pero ¿cómo es el asunto? Ellos siempre separaron la deuda del Banco Central de la del Tesoro, pero cuando le conviene para citar cifras, la unifican. Donde hay un engendro tremendo, porque el gobierno, es decir, el Tesoro, ¿no? El Tesoro le debe al Banco Central 76.000 millones de dólares. Entonces, escúchame, ¿de qué estamos hablando? ¿Me explico? Sí. Es decir, cuando queremos, estas cosas no son nuevas, estas cosas las manejó Sturzenegger, las manejó Luis Caputo, las manejó Sandleris en la época del macrismo. Ahí eran dos entidades independientes. No, por favor, el sacrosanto principio de la independencia del Banco Central, son cuentas separadas. Cuando yo, creo que lo hemos hablado también con vos, yo cuento la deuda pública nacional que conozco, que sí, la única que conocemos es Estado Central, Banco Central y provincia. El resto no se sabe nada. Empresa del Estado, juicios, municipios, organismos, fondos fiduciarios. O sea, la deuda pública nacional es un misterio, como hablábamos al comienzo. No hay transparencia como para saber cuánto debe el país. Un ejemplo, vos agarrás el presupuesto brasileño, y el presupuesto brasileño, bueno, una vez que estuve analizando el tema, diferencia la deuda que llaman federal, porque es la deuda del Estado central, y la deuda de los estados particulares. Bueno, por lo menos tienen la honestidad, tienen la transparencia de mostrar en un mismo programa o cuadro o presupuesto la cifra. Porque ¿qué ocurre? Las provincias en su conjunto deben entre 26 y 30.000 millones de dólares, ¿no? Sí. No han firmado y siguen firmando convenios por separado. Por ejemplo, la provincia de Mendoza, de Mendoza creo que fue la primera que llegó a un acuerdo. La de Buenos Aires llegó a otro acuerdo el mes pasado, sin mayores detalles, ¿no? Se dice sí, el ministro Pablo, no sé cuánto es, Pablo Gómez, no sé, tiene un apellido como Pablo Fernández, el ministro de Economía de la provincia, y el mismo gobernador Kicillof dice, nos aliviamos 4.000 millones de dólares. Ojo a las palabras. Aliviar sí quiere decir que patearon para adelante a partir del 2024-2025 lo que hay que pagar. Es decir, habría que corregir la frase, habría que decir, nosotros nos aliviamos de pagar 4.000 millones porque se lo endosamos al gobierno que viene. Que es también cosa que hizo Macri cuando le transfirió los vencimientos del segundo semestre del año 2019, creo que eran unos 14.000 millones de dólares, y hizo el llamado reperfilamiento. ¿Qué reperfilamiento? Era pasar el faldo, decir yo no pago esta cuenta y te la paso a vos que viene, ¿no? Sí. Incluso el pago al Fondo Monetario, que la última cuota eran 2.000 millones, más los intereses que empezaron a cargarse, 2.200, 2.300, llegaron a 2.400 millones de dólares, porque pagan tasa de recargo del 9% anual en dólares, que es una brutalidad en un momento en que las tasas están en dólares en un 1%, ¿no? Y como punitorio le cargan a la Argentina el 9%. Ahora bien, esa deuda
tendría que haberla pagado Macri en marzo del año 2019. ¿Qué hizo el señor Macri, que estaba en default porque vino a gobernar con deuda y reventó la situación de deuda a los 2 años de endeudamiento, ¿verdad? Sí. Reventó todo lo que pudo tomar, 2016, 2017, y después, como no tenía ya plata para pagar, pidió el salvavidas al Fondo Monetario para llegar a fin de su mandato. Pero entre las obligaciones que tenía que pagar estaba la última cuota del Club de París. No la pagó, alegremente no la pagó, es decir, no digo la desconoció, la incumplió, ¿no? Y nadie se rasgó las vestiduras, nadie dijo, la Argentina entró en default, no, nadie dijo nada, y le pasaron el fardo a este gobierno. Sí. Y este gobierno, a su vez, que tenía, como que dice, la cola de paja de que el acuerdo lo había firmado en forma usuraria Kicillof en el año 2014, que había aceptado una tasa de recargo del 9%, que es infame directamente, porque era esas tasas porque son tasas por concepto de intereses compensatorios y punitorios, aparte de las tasas normales, o sea, son tasas de castigo. Claro. Que normalmente el Club de París no le impone a nadie, le impone como un agraviante diciendo así, ahí te doy con todo y te bajo el 9%. Pero no la cumplió Macri, y este gobierno, imposibilitado de llegar a un acuerdo, aceptó darle un pago a cuenta por 400 millones, como quien dice por los intereses, y diferir el acuerdo con el Club de París hasta el 31 de marzo del año que viene. ¿Por qué? Porque es la fecha límite que tienen con el Fondo Monetario para llegar a un acuerdo. Y el Club de París no arregla si no tiene el ok del Fondo Monetario. O sea que cuando entramos en el sistema financiero internacional es como una telaraña donde todo tiene que ver con todo, ¿viste? Sí, claro. Ahora te quiero, nos has pintado un panorama muy pero muy claro. Ahora yo te quiero preguntar, porque aquí se habla mucho de la necesidad de tener superávit fiscal, o por lo menos no tener déficit fiscal, porque se entiende que de esa manera el país podría disponer de pesos, porque el presupuesto nacional es en pesos, digámosle a los oyentes. Entonces, si uno tuviera sobrante de pesos y a su vez hay dólares en el mercado, el Estado podría comprar con esos pesos los dólares y con eso pagar la deuda. Ahora, da la impresión de que estamos hablando de dos dimensiones muy distintas. Para decirlo en términos familiares, no le vamos a comprar chupetín a los chicos porque está el usurero acosándonos en la puerta, pero en realidad los chupetines valen 5 pesos y el usurero nos pide 1 millón. De manera que da la impresión de que hubiera una asimetría y que el debate estuviera como un poco vacío en esa dirección. ¿Cómo lo ves vos? A ver, vos decís el debate en relación a qué. En relación a que si tuviéramos un 1% de superávit fiscal, por ejemplo, nosotros ya estaríamos en condiciones, digamos, de afrontar... Bueno, primero te atajo con un razonamiento de Giuliano básico, por así decirlo, perdón la autorreferencia. Sí. Se dice que se dice como un eslogan de hace años, que la Argentina tiene que tener un plan de crecimiento para poder pagar la deuda, y que si crecemos, la deuda se puede pagar. Pero se solaya terminar la frase, que es que la deuda es el principal obstáculo del crecimiento. Claro. Entonces estamos en un perfecto círculo vicioso. Decimos que vamos a poder pagar la deuda cuando crezcamos, pero no podemos crecer porque tenemos que pagar la deuda. ¿Me explico? Ya con eso es como decir, entramos con el pie izquierdo, ya de ahí listo, no razonemos más nada porque no tenemos plata ni la vamos a tener mañana para pagarla. Eso por un lado. Ahora, con respecto al déficit fiscal o no, hay que desmitificar el asunto. La mayoría de los países del mundo, empezando por los países desarrollados, tienen déficit fiscal.
El que tiene el déficit fiscal más extraordinario del mundo es la primera potencia del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, donde el gran debate entre republicanos y demócratas, siempre con el presupuesto, es cuánto le autorizan de deuda para cubrir ese déficit. Entonces, en los Estados Unidos, te cito siempre las cifras, creo que son del año 2018-2019, pero básicamente habrán evolucionado proporcionalmente. En el año 2018, el Producto Bruto norteamericano andaba entre los 16 y 17 billones de dólares. Ellos lo llaman trillions, ¿no? Trillones, pero es lo equivalente a nuestros billones, o sea, millones de millones. Quiere decir que los Estados Unidos, la primera y gran potencia económico-financiera del mundo, ¿no? Sí. La que puede emitir billetes, ¿no? Tenía un Producto Bruto de 16, 17 billones de dólares. ¿Sabes cuánto era su deuda? 21. O sea, Estados Unidos tiene una deuda que le excede entre el 20% de su Producto Bruto. ¿Y qué hace para poder aguantar esa deuda? Todos los años, y con autorización del Congreso, que ahí es donde se discuten, ahí es donde viene la pelea intestina de cuánto aumenta o no, porque el déficit fiscal que se produce en los Estados Unidos se compensa con deuda. Y gran parte de esa deuda se contrae con su Banco Central, como está haciendo acá la Argentina. Con un detalle, que el Banco Central norteamericano, el sistema de la Reserva Federal, es un conjunto de 12 grandes bancos privados. Así que quiere decir que el gobierno, cada vez que, cuando se dice el refrán tan simplón, los Estados Unidos no tienen problema porque tienen la maquinita, ellos emiten los dólares que quieren. No es tan así, no emiten los dólares que quieren. Emite los dólares que le presta el Banco Central privado, que se llama Banco Central de los Estados Unidos, y es la Reserva Federal. ¿Me explico? Sí, Entonces, sí. acá toda la fraseología de los economistas del establishment, todo del corte liberal, no se rasgan las vestiduras por el déficit fiscal, pero se callan la boca para decir que todos los grandes países del mundo también tienen deuda. Los países como Gran Bretaña creo que estaban en una deuda comparada con el Producto Bruto, si no me equivoco, del orden casi 90%, Francia también, Italia el 110%, España creo que el 105% del Producto Bruto, ¿no? Incluso Alemania, que es el que la tiene más baja la relación, creo que era entre el 75 y el 80% del Producto Bruto, lo que no es moco de pavo, claro. ¿no? Bueno, y acá en cambio esto es herejía, no, un momento, ¿por qué? Porque ¿cuál es la clave de la presión de los poderes financieros que se traducen a través de lo que dicen los economistas del establishment? Que serían algo así como los empleados del poder financiero, son los que tienen acceso a los medios, ¿no? Estos economistas viven blandiendo el tema de que no emitan moneda porque la moneda implica inflación. Es decir, ellos parten de un apotegma empíricamente no probado, ¿no? Claro. De que la sola emisión de moneda es inflacionaria, lo cual es empíricamente falso. Vos sos contador, ¿verdad? Quienes hemos pasado... No, yo soy bueno, pero de todas maneras, quienes entendemos sobre el tema económico-financiero, lo primero que sabemos es que como es lo que estaba diciendo, que se me perdió. Que la emisión claro, no es necesariamente inflacionaria. Esta doctrina, esta teoría de que toda emisión monetaria es inflacionaria, no es empíricamente cierto. ¿Por qué? Porque lo que determina o no el efecto inflacionario de la inflación no es, creo que lo hemos hablado también con vos, yo lo repetí, lo escribí varias veces,
no es el origen, sino el destino de esa emisión. Claro. Por ejemplo, lo que pasó este año y lo que sigue pasando. Hoy en día, el principal destino de la emisión monetaria es pagar intereses del Banco Central. Sí. En enero, febrero de este año, no hubo emisión para el Tesoro, para prestarle al Tesoro, el tan lamentado y tan cacareado, el Tesoro echa mano al Banco Central. Sí, es cierto, ahora lo vuelve a echar y descaradamente. Pero en enero y febrero, que no echó mano al Banco Central, imprimió 100.000 millones de pesos cada mes. 2 meses, 200.000 millones de pesos. ¿Cuál fue el destino de esos 200.000 millones de pesos? Pagar intereses de la Selic. Entonces, un momento, cuando analizamos el déficit fiscal, porque el primer rubro que está desequilibrando el déficit fiscal argentino es el pago de la deuda pública. ¿Me explico? Por eso, vos fíjate, como lo razonemos, es un razonamiento circular, es un círculo vicioso. Tenemos déficit fiscal. ¿Por qué? Porque esta gente son abogados de los bancos acreedores. Claro. Porque ¿cuál es la conclusión inmediata y formal de ellos? No emitan deuda, no emitan moneda, emitan deuda. Eso es lo que quieren. Es decir, lo que quieren son los portavoces del endeudamiento. No emitan deuda, no emitan moneda porque es inflacionario. Y resulta que la emisión de deuda también es inflacionaria, porque viene moneda extranjera, se canjea en pesos, se coloca financieramente subsidiada por el Banco Central, que paga 38% de interés a los fondos buitres, ¿no? Y eso también provoca inflación. Así que los que proponen financiar el déficit con deuda y no con emisión monetaria, están cometiendo una doble trampa. Primero, que la emisión sola por sí misma no es inflacionaria. Y segundo, que proponer la deuda es peor que proponer la emisión monetaria. Porque por la emisión monetaria que yo hago Estado, no pago interés, mientras que por la deuda sí. Claro. Este es el ABC de todo. Por eso digo, la Argentina, cuando entra en una trampa de esta, que es una trampa de usura, ¿qué quiere el usurero? Endeudarte, que vos, en lugar de emitir moneda, te endeudes con ellos y le vivas pagando intereses. Claro. Con eso no vas a levantar nunca cabeza, con eso no vas a tener nunca crecimiento, y en cambio vas a necesitar cada vez más deuda. Y esta regla se vive cumpliendo a rajatabla hace 40 años en la Argentina, sin solución de continuidad. Dejemos de lado los antecedentes históricos que se remontan hasta el empréstito Baring, ¿no? Sí, sí. Pero en la etapa contemporánea, esa es la tragedia argentina. La última que te pregunto, porque me quedan 3 minutitos. Sí. Las tasas de interés son inflacionarias. Exacto. ¿Por qué son una de las principales, vos lo dijiste, es así. Las tasas de interés son probablemente el principal factor de inflación, porque el interés no va acompañado de un crecimiento en la economía. Correcto. Y entonces, para el año que viene, la presunción que hace el presupuesto, valga la redundancia, ¿es creíble o del 33% o muy posible tengamos una inflación arriba del 40%? ¿A qué 33%? Creo que en el presupuesto no está el 33% de... Según el presupuesto que lo tengo acá, se van a pagar de intereses de la deuda pública 1.100 millones, no, 1.100.000 pesos, que equivalen a unos 8.400 millones de dólares. Son el 8.3% del gasto público total. Pero no son todos los intereses, porque la mayoría de los intereses se capitalizan, no se pagan. Es decir, a mí me vence una deuda y
no puedo pagar la deuda. Pero bueno, yo señor, te estaba preguntando los... por la inflación, te estaba preguntando en este caso. Sí. Que no, creo que el presupuesto dice, quizás me equivoqué yo al decirlo, una inflación del 33% para el año 2022. Sí, ese es el supuesto macroeconómico, prevé una inflación del 33% y un dólar a fin de año de 131, ¿no? ¿Es creíble esto? No, no es creíble. no. No, porque todas las estimaciones dan, para este año concretamente, dan una proyección del 45 o 50% de inflación, y para el año que viene las estimaciones realistas serían de un 42, ¿no? Hablemos, ves, como se hacen con las consultoras que hacen ronda, pero que son realistas, porque el gobierno ahora, en la desesperación preelectoral, está aumentando el gasto público. Entonces aumenta el gasto público, aumenta el déficit fiscal, aumenta la deuda pública, se empeoran las condiciones de inflación y consecuentemente los números se van al diablo. Por eso vos fíjate, hasta es vergonzoso. Mandaron el presupuesto cumpliendo en término la entrega el 15 de septiembre y a los pocos días ya están mandando las modificaciones que están haciendo. Antes, a los pocos días de mandar el presupuesto ya se están haciendo modificaciones, y con el agravante que se hacen por corrida electoral, ni siquiera por la existencia de un plan económico. Claro. Terrible. Bueno, Héctor, por hoy te agradezco muchísimo. La verdad que un día me gustaría tenerte 2 horas en el programa, porque es tanto lo que tenés para aportar. Y bueno, esta vez fue al revés. Esta vez yo me atuve a tus preguntas para que me orientes sobre las principales dudas que vos percibís, ¿no? Pero no hay problema, estamos en contacto y las veces que sea necesario, conveniente, lo charlamos, no hay problema. Excelente, bueno, no va a pasar tanto tiempo que volvamos a charlar entonces. Te mandamos un fuerte abrazo y muchísimas gracias. Gracias, igualmente. Buen día, adiós. Chao. Hasta luego. Bueno, hemos hablado, ustedes lo han escuchado, con Héctor Giuliano, un hombre que sabe infinitamente más de lo que nos ha transmitido, pero lo que nos ha transmitido ya nos deja bastante preocupados. Vamos a la tanda de la radio y después seguimos. Vamos a estar hablando con Alberto Nadra sobre la realidad política actual. Seguimos aquí en La Brújula por Radio La Luna, AM 1140, y ya estamos en contacto con nuestro amigo Alberto Nadra. Alberto, buenas tardes. Buenas tardes, Mario. Bueno, para mí es un alegrón reencontrarme así sea telefónicamente contigo, con bien decís mi amigo, el amigo de la reconstrucción de las juventudes políticas en medio de la dictadura militar, ¿no? Una época de la que poco se habla, poco se dice y que algún día deberá ser rescatada en toda su magnitud. Bueno, sos un protagonista y periodista, escritor, que realmente te podés tomar ese trabajo. Algo ya hiciste de todas maneras, ya escribiste. Sí, algo he publicado dentro de mis libros, y bueno, las notas con las que trato regularmente de aportar a un proceso realmente transformador en la Argentina, aunque en general encontramos bastante sordera en lo que tendría que ser la dirección del movimiento nacional y popular, ¿no? Bien, antes de meternos en ese tema, que en definitiva es el tema por el cual estamos conversando por lo menos al aire, te quería preguntar, primero que estás bien, ¿no? Porque somos más o menos de la misma generación, quizás vos sos un poquito mayor que yo. ¿Vos tuviste militancia en Aedo, provincia de Buenos Aires? Sí, acotada, porque, bueno, mi infancia fue de mudarme cada 2 años por la persecución de mi padre y demás. Lo que sucedió es que en una etapa vivimos en Castelar, donde hice la primaria, a veces con nombres cambiados, bueno, todo lo que significó eso, y después hay una etapa de tránsito entre la capital y otra de mis mudanzas a la ciudad, donde yo hago el primer año en un colegio comercial que se acababa de inaugurar en Aedo, siempre lejos de mis domicilios reales, ¿no? Claro. Hago ahí la secundaria
en el año 65 y bueno, estábamos bajo Ilía, un gobierno supuestamente, era un gobierno democrático, aunque había habido proscripción en la convocatoria de elecciones. Y bueno, en el colegio proponen que armemos los estudiantes bajo control de la dirección, un periódico mural. Se produce la invasión estadounidense a Santo Domingo para aplastar la reinstalación de Juan Bosch como presidente legal después de un golpe de Estado. Y bueno, invaden los yanquis. Yo hago una condena muy muy fuerte en un artículo escrito, manuscrito en esa época. Te imaginas que no había otra cosa. Y bueno, me expulsan inmediatamente. Y no había una organización en ese colegio, y en general no había una organización dentro de AEDO que con la que yo me pudiera conectar y demás, pero por suerte se genera una suerte de recomposición estudiantil alrededor de mi reincorporación, que bueno, finalmente se logra, pero condicionada, es decir, a fin de año, cuando terminara el año lectivo, tenía que abandonar el colegio. Y bueno, eso sucedió. Finalmente, segundo año lo hice y ya ahí terminé mi secundaria en el Colegio Nacional Mariano Moreno, acá en la capital, en la calle Rivadavia o Mitre. En esa época se ingresaba por la calle Bartolomé Mitre. Claro. Bueno, y ahí sí hubo toda una militancia más fuerte. Yo te diría que fue un comienzo de militancia esa que se dio ahí, sobre todo con un posicionamiento político y bueno, un nucleamiento que no llegó a ser gremial de los estudiantes en función de la reincorporación. Claro. Bueno, como yo soy de AEDO, claro. Y entonces por eso te preguntaba, pero es nada más que por curiosidad, y esta radio, que es una AM, que lógicamente llega, no sé, muchísimos más kilómetros que el área de Morón, está situada en Morón. Y entonces, bueno, resulta una curiosidad porque evidentemente la mayor cantidad de oyentes son los más cercanos a la antena, aunque, insisto, la antena llega a decenas de kilómetros y supera holgadamente no es una FM. Pero bueno, pero para, porque ahí te doy un dato que siempre lejos del lugar, y como yo te decía, de mi domicilio legal, que el que daban los colegios, escuela era otro. Yo hice 3 años de primaria en la escuela número 3, Juan Bautista Alberdi, ahí a una cuadra de la estación de Morón, en la calle creo que se llamaba Maestra Cueto. Sí. Es toda una manzana la escuela. Era una escuela modelo en esa época, una de las pocas que había que era mixta, es decir, de varones y mujeres y chicas. Y bueno, ahí hice mi primaria, justamente. Una parte de mi primaria, ¿no? Yo no sabía eso. Y este colegio que te contaba de AEDO funciona su primer año, que es el único que hice yo. Después construyeron algo en otro lado que no lo recuerdo, pero ese primer año donde me expulsan y demás era casi sobre Gaona, creo que era en Fasola y Gaona, por ahí claro, era una escuela primaria o una escuela, digamos, de nivel inicial, en la cual durante un periodo funcionó un turno de este secundario al que yo iba. Bien. Y después ya hizo un edificio propio y demás, ¿no? Así que no sé ni dónde, pero bueno, te tiro esos elementos como para conectarnos con el público que te escucha en toda esa zona, porque hemos estado por esos lados durante muchos años, ¿no? Sí, claro, y sí, hay quienes nos están escuchando que son justamente del barrio. Pero voy al tema de actualidad, por decirlo así, porque el 12 de septiembre, hace apenas 16 días atrás, hubo una elección en la cual, bueno, algunos sospechaban que podría existir algún tipo de sorpresa, otros creían que el triunfo del peronismo, sobre todo donde se daba la madre de todas las batallas, que era la provincia de Buenos Aires, iba a estar garantizado. Incluso a las 18 horas algunas personas
creyeron por los boca de urna que efectivamente el Frente de Todos había ganado. Sin embargo, sufrió un revés, para algunos inesperados, para otros más previsible. ¿A qué atribuís vos que un peronismo unido, esto entre comillas, ¿verdad?, pero unido, haya perdido en un bastión que no era inexpugnable, porque también lo había perdido Herminio Iglesias en 1983, por ejemplo, pero perdiera en esta ocasión el oficialismo este distrito? ¿A qué lo atribuís? Bueno, la razón que aparece, digamos, para mí no era inesperado, francamente, porque, bueno, la gente la estaba pasando mal, es un tema muy sencillo de analizar, ¿no? Y podemos decir que pese a la pandemia macrista y la pandemia del coronavirus y los esfuerzos que hizo el gobierno para paliar ambos efectos, no encaró ninguno de los problemas de fondo estructurales que determinan la injusta distribución de la riqueza en la Argentina, y no los encaró porque tampoco los prometió, es decir, planteó mejora en la calidad de vida, vamos a levantar de nuevo, vamos a levantar las persianas, vamos a dar trabajo, vamos a mejorar el salario, vamos a mejorar la situación de los jubilados, que son todas definiciones, Mario, y tú lo sabes muy bien, son todas definiciones que si no se asientan en un programa concreto que las garantice, generando una abrupta redistribución del ingreso y promoción del desarrollo económico en el país, es muy difícil controlarla. Si no hubiera habido pandemia, es posible que hubiera sido más pacífico este tránsito y seguramente no se hubieran perdido las elecciones. Pero habiendo pandemia y no tomando medidas de fondo que implican tocarle el bolsillo a quien hay que tocárselo y dejar de sacárselo a quien no hay que sacárselo, lo natural es que la situación se agravara, y al agravar, bueno, la gente no acompañó, la gente que ya acompañaba al Frente de Todos no lo acompañó, porque no es que Juntos para el Cambio, Cambiemos, Juntos, sus distintas denominaciones haya sacado más votos. Lo que sucedió es que cientos de miles de los votantes del Frente de Todos, particularmente en la provincia de Buenos Aires, no fueron a votar, o incluso, conozco muchos de ellos, votaron en blanco porque necesitaban ejercer una manifestación de disconformidad con la falta de un rumbo claramente transformador de la situación, y también yo te diría con la sordera general hacia la necesidad de dar participación a la militancia y a los dirigentes intermedios en el desarrollo de este proceso. Hay, lógicamente, que podríamos decir que la motivación del voto, que es un momento en última instancia, pero la motivación humana en términos generales, uno la puede situar en la parte material y también en la parte espiritual. Dentro de lo espiritual podríamos situar lo ideológico también. Uno puede atravesar una zona de esfuerzo, de sacrificio, pero como adhiere a un proyecto y sabe que el proyecto finalmente va a obtener resultados, bueno, se banca la malaria y vamos para adelante. O simplemente bancamos porque las condiciones materiales de existencia han mejorado. Aquí dio la impresión de que hubo fallas por los dos lados. Nunca estuvo explícito el proyecto de país y tampoco la situación material, salarios y jubilaciones, mejoró. ¿Vos creés que esta táctica de mejorar transitoriamente el ingreso de los sectores populares sin explicar bien hacia dónde vamos puede tener efectos materiales respecto al 14 de noviembre? Me parece que no, por razones que explican ese resultado, que pueden explicar el de noviembre, y que si no se modifican van a explicar el del 2023. Es decir, uno no puede dejar de estar de acuerdo, Mario, y más en esta situación, con encarar medidas de emergencia, claro, como fue el IFE, como fue el REPRO, como son los bonos a los jubilados, pero primero
que fueron insuficientes, mezquinadas, te diría, por la política económica global y la necesidad de acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Por un lado fueron mezquinadas y insuficientes para mejorar realmente la situación de la gente, y por el otro lado no se ejerció ningún tipo de control serio de precios, porque esto de controlar los precios con precios cuidados o con definir una cartilla en los supermercados, lo que se necesita, y eso forma parte de ese proyecto general que vos decís, pero que se puede encarar incluso sin definir ese general, es un control de precios sobre toda la cadena productiva. Es decir, porque si no la inflación se come todas esas ayudas de emergencia y se las comió durante todo este periodo que estamos en un promedio del 50% anual. Las ayudas no llegaron ni por las tapas a ese promedio. Es decir, vos tenés que tomar toda la cadena productiva, el productor, los distintos niveles de intermediación, mayorista y demás, y llegar hasta supermercado, góndola, chino, almacenero, lo que sea, y definir desde el Estado, por supuesto que en conversación, dialogando y demás, con participación de las organizaciones populares, tiene que decir, bueno, ¿cómo se le paga un precio justo al productor? Que para cómo se le paga un precio absolutamente injusto. Se le paga un precio justo al productor, se garantiza la rentabilidad del productor, y después se fija cuál es la incidencia justa, el margen de ganancia razonable, no el de este país donde cada uno quiere ganar 100%, digo, de los especuladores, el 100% en cada punto de la cadena. En cada punto se va fijando cuál era el costo inicial, cuál es el margen de ganancia. No puede ser que tenga ganancia del 100%, no, nadie gana más de 7, 8, 9, 10%. Entonces después tenés que fijar en cada punto de la cadena cuál es el nivel de ganancia. Entonces cuando llega al punto final, que es la góndola, no hay esa diferencia de 1 a 20, 30 entre el productor sea de materia prima, productor sea de minorista, de productos con valor agregado. No vas a tener esa diferencia. Bueno, todo eso no se hizo, no se encaró, tienen un temor pavoroso a meterse y a incidir y jugar un papel con los sectores que dominan la economía argentina. Entonces, este es un aspecto fundamental. Insuficiente la ayuda de emergencia, tremenda insuficiencia porque no se controlaron los precios y la inflación se comió esa insuficiente ayuda de emergencia. Y posteriormente, o al mismo tiempo, mejor dicho, al no haber un programa de fuerte, agresiva redistribución del ingreso, que consiste básicamente al revés de lo que te decía al principio, en tomar el dinero necesario de aquellos que más tienen y más ganan y volcarlo hacia la producción, hacia el desarrollo de las pymes, hacia los créditos, hacia el aumento de salario, hacia jubilaciones dignas, ¿no?, que estén bajo la línea de indigencia o bajo la línea de pobreza. Todo eso requiere un programa global que no estuvo presente en la campaña, sino que fueron definiciones generales, y que tampoco lamentablemente está presente ahora, porque jamás se ha convocado al Frente de Todos ni a institucionalizarlo, ni a definir un programa en común por el cual su militancia pueda saber a dónde dirigirse, luchar, organizarse en cada uno de los lugares. Eso jamás se hizo y no hay ningún indicio de que se quiera hacer. Es correcto. Bueno, vos sabés que sobre el tema precios no voy a abundar porque siempre hablamos con Polino, y Polino sostiene que hay un andamiaje legal suficiente como para poder hacer esto que vos estás señalando, pero lo que falta es la voluntad política de ejecutar ese conjunto de leyes a partir de las cuales realmente se podrían controlar los precios, se podrían evitar los abusos que bien vos señalás, porque efectivamente en un liberalismo suicida cualquier dinero que va a la calle inmediatamente es cooptado por los sectores concentrados de la economía. Ahora, da la impresión de que no hay voluntad en ninguno de estos aspectos, es decir, no hay voluntad, por un lado, en controlar precios como correspondería, no hay voluntad en convocar a un debate para ver cuáles son los lineamientos programáticos por los cuales debería
transitar la Argentina, y tampoco institucionalmente en el Frente de Todos da la impresión de que se quiera realmente, decir, vamos a hacer una institución con la participación y el debate de todos, sacamos las cosas adelante. ¿Qué justifica hoy para un militante de izquierda estar en el Frente de Todos? Ay, Mario, tus preguntas. Sí, claro, no es una situación fácil, en mi criterio hay un espacio muy amplio de gente que confía. Todavía, tenemos el núcleo duro que lo votó pese a todo esto. Sí, claro. Confía realmente en que se pueden dar los cambios. Y un militante de izquierda, ni hablar un dirigente de izquierda, un militante de izquierda tiene que tener claro, a mi juicio, que si hay una posibilidad de impulsar eso en un sentido transformador de la Argentina, hay que dar la batalla adentro, pero hay que darla con mucha energía. ¿Qué quiere decir con mucha energía? No se puede aceptar la marginación de las organizaciones participantes en el Frente de Todos, de su institucionalización. No se puede aceptar, mejor dicho, hay que reclamar que haya un programa de transformación que garantice las promesas electorales desde el punto de vista de los cambios estructurales que se requieren, y sobre todo hay que pelear para generar de hecho la organización de cada una de las fuerzas que participan dentro del frente en cada uno de los lugares. Yo creo que se puede ir generando, a pesar de una dirección que no define y no cree, porque creo que no cree o le tiene miedo a la organización popular por abajo, se pueden ir generando núcleos de contrapoder popular en los lugares si las fuerzas de izquierda más las fuerzas del peronismo que están convencidas de que este programa es necesario, y las hay, se constituyen en cada uno de los lugares, en los sectores, entre los estudiantes, en el movimiento obrero, y van armando y reclamando cambios desde allí. Es decir, acá no hay que tenerle miedo a esta famosa historia de hacerle el juego a la derecha. Por un lado hay que estar, es mi opinión, por supuesto, y respeto a la de los compañeros que están constituyendo o intentando constituir otras alternativas que empujen en el mismo sentido, y creo que vamos a confluir. Pero creo que no hay que tenerle miedo a hacer el planteo, a organizarse y pelear por eso, y a esta pomposa frase con la que siempre nos corren de que en la medida en que uno critica y plantea medidas distintas o cambios estructurales, le está haciendo el juego a la derecha. El juego a la derecha, en la historia argentina, el movimiento nacional y popular, cuando ha fallado, se lo ha hecho siempre al ceder a la presión de los grupos dominantes, retroceder y finalmente ser desplazado. Históricamente con los golpes de Estado militares, porque no soportaban absolutamente ningún avance. Pero incluso recientemente esa capitulación nos llevó a ser derrotados electoralmente por el neoliberalismo en el 2015, porque no se fue a fondo, porque no se organizó el movimiento popular por abajo y en todos los sectores, y finalmente se hicieron lo suficientemente fuertes como para derrotarnos, y con una mínima diferencia hicieron la tercera catástrofe neoliberal en el país después de la dictadura y del menemismo. Ahora, voy por un lado, voy por el plano más político, por decir así. En el plano político uno puede ver a nivel de la sociedad una avanzada hacia la derecha, que es muy significativa, porque si uno piensa en lo que fueron las elecciones, por ejemplo, del año 2011, donde, salió Cristina Fernández de Kirchner con el 54%, segundo salió Hermes Wiener con el 17%, tercero salió Ricardo Alfonsín, creo que en aquel momento, después Rodríguez Sá, después Duhalde, en fin. No importa, lo cierto es que hoy da la impresión de que hay un corrimiento muy fuerte en 10 años a la derecha, con una situación que en la Argentina prácticamente no existía. La derecha hoy tiene un partido de masas, no sé si llamarle correctamente, pero por lo menos que electoralmente es absolutamente competitivo,
y además se da el lujo de tener a la derecha de ese partido, otro agrupamiento que con la escuela más reaccionaria del neoliberalismo, la escuela austríaca, en fin, Milton Friedman o von Mises o Hayek, toda esa caterva de pensamiento, se han consolidado. Y el gobierno da la impresión de que en lugar de marchar a la confrontación de ideas, etcétera, hace concesiones. Las hizo, por ejemplo, en el caso de Vicentín, y yo tengo la impresión de que de alguna manera vuelve a hacerlo cuando designa a un tipo como Mansur en la jefatura de gabinete. ¿Cómo lees vos esta situación que lógicamente en alguna medida excede al gobierno, pero donde el gobierno es un protagonista que tendría que intervenir? Sí, a mí me parece que cuestionaría el enfoque de corrimiento a la derecha de la sociedad en su conjunto. Nosotros siempre hemos tenido un grupo que expresó políticamente las ideas que el sistema de dominio cultural genera, es decir, el sentido común dominante en la sociedad, que siempre es el del grupo dominante, no solamente por los canales y la estructura, digamos, de TN, La Nación, Infobae y demás, sino por toda la estructura cultural, educativa, que está armada sobre esa base. No te olvides que cuando nosotros reconstruimos la juventud política después del golpe, yo te diría que un porcentaje elevadísimo de la sociedad le dio base social a ese golpe genocida. Claro, no porque estuviera de acuerdo con el golpe genocida, sino que tuvo. Y no olvides la poderosa fuerza neoliberal que mantuvo 10 años en el poder a Carlos Menem, con una derecha que después se le integró, pero que lo corría con la misma escuela austríaca que es la de Álvaro Alzogaray. Es decir, que nosotros tenemos un sector de la población muy ganado, un 40% de promedio, que siempre se lo ha identificado como el sector gorila antiperonista, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Es gorila y antiperonista en tanto y en cuanto el peronismo expresa las banderas de justicia social, soberanía política e independencia económica que enarboló históricamente. Pero en cuanto el peronismo se vuelve menemismo neoliberal, esa sociedad y ese sector se embloca automáticamente con el mismo peronismo que supuestamente cuestionaba. Es decir, que yo creo que ese sector lo tenemos históricamente. Y el problema que atravesamos ahora es esta fantasía de que Alberto Fernández ganó gracias a su moderación y que perdió lamentablemente porque se radicalizó. No ganó por su moderación y no se radicalizó. Al contrario, lo que se ha impuesto en esta etapa de gobierno es la moderación, y en cierta manera la carta de Cristina Fernández lo que está señalando son esos aspectos. Si bien no plantea vías de solución, ni de reconfiguración del frente, ni un programa distinto, alternativo a lo que surge como consecuencia de esa moderación, la señala, al menos ha señalado los efectos y los peligros que esa moderación ha entrañado. Y yo creo que efectivamente dentro de este gabinete, que muchos se alegran porque sea con mucha experiencia política y con un dinamismo fuerte, nunca ni la experiencia ni el dinamismo garantizan que el rumbo sea el correcto. El rumbo es el correcto si hay un programa y definiciones concretas que lo llevan adelante. Si no, vas a tener ministros muy experimentados y muy dinámicos para política o reaccionaria o simplemente de continuar con esta comprensión. Estos aspectos que vos marcás, haber retrocedido en el tema Vicentín, que hubiera sido una palanca fundamental para cortar con el contrabando, para controlar el tema de la fuga de divisas, para tener precios control sobre todo lo que es la exportación cerealera y de todo el sector agroindustrial, y otras cosas tremendas que nos han pasado, como la represión en Guernica, y yo le agregaría definiciones como la del ministro de Trabajo, que nos dice que el salario mínimo vital y móvil es el que se puede pagar, y con ese concepto han venido, si no ha repetido la palabra, con ese concepto ha renegociado
la supuesta recuperación del salario mínimo vital y móvil, que sigue estando bajo la línea de pobreza y que cuando se ejecute su máxima expresión en el año que viene va a quedar bajo la línea de indigencia. Es decir, no podemos de esa manera avanzar. Esto, como te decía antes, es conciliación, retroceso y finalmente es derrota. Claro, conduce inexorablemente a la derrota. Ahora, desde un punto de vista más estructural, ¿no? Nosotros que hemos vivido toda la larga etapa, digamos, que uno la mira retrospectivamente y dice, pucha, el peronismo con todos sus defectos, el gobierno de Perón, que tenía que hacer cambios tremendos ya para la década del 50, debió haberlos hecho, pero de todas maneras era un gobierno que había surgido con el 62% de los votos allá por el año 52, que era un gobierno democrático. Empezaron los bombardeos, junio del 55, golpe de Estado de septiembre del 55, después de los 18 años de proscripción, su regreso. Con el paso del tiempo, la derecha tuvo claridad de que había que quitar, voy a señalar dos nada más, pero en realidad son más, pero básicamente había que quitar el Estado como herramienta, palanca de cambio, destruirlo hasta donde se pudiera, y desindustrializar el país, ¿verdad? Y reservarse para sí, como lucha por el poder, algunas áreas claves y estratégicas, entre otras, por ejemplo, la financiera, ¿no? Donde iba a ser el factor de dominio político y de saqueo económico más importante. Y así podríamos seguir. ¿No te parece que el campo del pueblo no puede seguir teniendo a una altísima burguesía concentradora de la riqueza y el poder sin afectar esas bases de sustentación de ese poder concentrado? Es decir, que un gobierno popular, si realmente quiere consolidar la democracia en la Argentina, la democracia social, la democracia económica y la democracia política, ¿no debería darse un plan, por lo menos, de respeto de la Constitución y que la clase trabajadora participe en la dirección de las empresas? Sin ninguna duda, Mario, cuando estos republicanos teatralizados, de mentira, hablan de la República, siempre se olvidan del artículo 14 bis de la Constitución, es decir, la participación de los trabajadores en la empresa, la vivienda, la salud y el trabajo asegurado, la protección contra el despido arbitrario, eso sin ninguna duda, pero sin ninguna duda. Ahora, recién hablábamos, si el peronismo quiere reivindicar, quiere ganar electorado nuevamente, si el peronismo quiere realmente mejorar la calidad de vida de los argentinos y hacer un país más grande, no se puede hacer sin tocar los intereses del bloque dominante que ha engordado, se ha enriquecido y ha fugado varios productos brutos, tanto que le gusta hablar de robarse un producto bruto. Se ha robado varios productos brutos a costa del sacrificio, la sangre y el dolor de nuestro pueblo, incluido todos estos años de democracia. Yo te digo, Mario, vos me señalás este aspecto de ser fiel a la Constitución en estos aspectos, pero yo te digo, no hay manera de mejorar la calidad de vida como se prometió en la campaña y como se reitera ahora si vos no asumís un programa de cambios profundos que incluya una reforma tributaria que le haga pagar a los que se enriquecen brutalmente, simplifique el sistema tributario y grave a aquellos que están ganando grandes fortunas, como por otra parte sucede en toda parte del mundo capitalista desarrollado. No estamos hablando ni de Cuba ni de Venezuela, estamos hablando del mundo capitalista desarrollado que grava a sus grandes fortunas, las beneficia de otras maneras y le garantiza la estabilidad, pero grava a sus grandes fortunas. Entonces, primero y principal, o una de los elementos principales es la reforma tributaria, la financiera, para que no siga siendo el eje de la economía de un país la ganancia y la especulación financiera de los bancos, como ha sido ahora, y pese a los golpes en la
en las puertas de los bancos en el 2001, siguen ejerciendo la misma política y tienen la misma ley financiera que aprobó la dictadura para beneficiarlo y con la que han medrado durante todos estos años, y ninguno de los gobiernos de la democracia ha sido capaz de modificar en un sentido positivo que beneficie el crédito del sector productivo, que garantice el desarrollo de la economía, el valor agregado a las materias primas. No, todo lo contrario, absolutamente todo lo contrario. Pero también caben otras discusiones, que es cómo recuperamos las rentas extraordinarias, no las rentas que les corresponden, sino las rentas extraordinarias que están sacando del petróleo, de la minería, en buena parte de la pesca, de todo el comercio de grano manejado de manera monopólica por un puñado de empresas que son las que vienen desde la década del 80 del siglo pasado. Es decir, un programa que incluya todos estos aspectos y que a su vez sea aprobado, levantado y convocado a defender por una organización estructurada por abajo, es decir, la base social que le dé fundamento por un lado, pero que también capacidad de impulsarlo a este programa, de defenderlo de la agresión que sin duda va a recibir, porque esta gente, esta derecha que se ha ensoberbecido y agrandado, no soporta nada, Mario, ya no soportan este tipo de medidas, no soportan ninguna medida reformista, por más atenuada que sea. Quieren ir a los extremos más brutales de superexplotación, hambreamiento y miseria de nuestro pueblo para seguir enriqueciéndose. No soportan los impuestos, hay uno que quiere quemar el Banco Central, no soportan las retenciones, no soportan todas medidas que son absolutamente naturales y te diría tímidas y tibias en el mundo capitalista desarrollado, no soportan ni eso. Vienen entonces, por todo. Si nosotros como movimiento popular no asumimos esta responsabilidad, y bueno, no tenemos destino y bueno, va a haber un momento en que se va a vaciar esa palabra tan hermosa de movimiento nacional y popular de contenido real. Alberto Nadra, por hoy vamos a dejar acá por falta de tiempo, porque le hemos dedicado unos minutos y acá en la radio el tiempo se me va y ya tengo otro invitado. Pero para mí ha sido un gustazo y si te parece te comprometo próximamente para que podamos hablar y también no solo de política local, sino un poquito también de política internacional, porque vos tenés experiencia en esa materia, sos un observador de la situación internacional y me gustaría que nos contaras cómo estás viendo el proceso, ya no solo a escala argentina o regional, sino a escala global. Pero eso lo dejamos para la próxima. Por supuesto, lo que quieras y cuando quieras, Mario. Un gustazo hablar contigo y bueno, saludos a todo tu equipo de trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo. Bueno, hemos hablado con Alberto Nadra, ustedes lo han escuchado, coherente desde que lo conozco. Coherente desde que lo conozco. Esto que ha dicho acá, creo que es lo que viene sosteniendo desde tiempos inmemoriales. Y eso habla bien de las personas. Uno puede estar en lo cierto o en el error, pero la coherencia es un valor en sí misma. Lógicamente que si uno está en el error, tiene la capacidad siempre de rectificar. Pero creo que en este caso no se trata de un error, sino de una lucha consecuente en favor de los intereses de nuestro pueblo y de la nación argentina toda. Ya estamos en contacto con nuestro amigo también. Este es un programa que lo vamos a rebautizar como Los Amigos. Carlos Méndez. Carlos, ¿cómo te va? Los amigos de Mario y Daniel. Sí. ¿Cómo está Mario? Muy bien. Qué bueno. Bien. Bueno, sí. Bueno, lo que pasa es que yo estoy más o menos como Roberto Carlos. Tengo un millón de amigos, así que bueno. No exageremos más. No, pues si no, te imaginas la elección que hubiéramos hecho. No, viste, al mal, pero hay que sonreír. Eso, viste, que lo recetan mucho. Dicen que mueve una serie de músculos faciales y que eso es muy positivo para sí, todos, claro. ¿no es cierto? Entonces, al mal tiempo, buena cara. Ni más ni menos. Vamos a tratar acá un tema, digamos, que es bien... Bueno, es un tema preocupante, lo que ha ocurrido en Chile, que es yo lo que básicamente te quiero preguntar si primero vamos a relatar el hecho, ¿no? Claro. O te lo dejo a vos si querés para que lo relates, pero en todo caso,
esto que ha pasado en Iquique, con imágenes que son tremendas, porque eso de quemarle las pocas pertenencias que tiene un inmigrante es realmente un acto más típico del Ku Klux Klan que de una sociedad democrática, civilizada y amigable. Entonces la pregunta, vos relatá el hecho, la pregunta que yo te dejo picando para que también la contestes es, ¿se trata de un episodio aislado? ¿Se trata de un sector social chauvinista, xenófobo, patriotero? Expresa, porque toda la impresión que nosotros tenemos acá es que Chile marcha no en esa dirección, sino que marcha en otra dirección, mucho más humanista, mucho más solidaria, mucho más igualitaria, hospitalaria. Esa es la impresión que yo tengo, pero ¿qué representa esto? Escucho tu explicación. Bueno, mira, yo la verdad que me da vergüenza. Yo creo que no tiene explicación. Trataremos de buscar la explicación. Lo sucedido es vergonzoso. Yo leo, por ejemplo, una parte de un artículo que me llegó esta mañana de Gilberto Aranda y Nicolás Gysi, donde analizan este hecho, que lo titularon como Entre miedos electorales y política migratoria, del imaginario de Chilezuela. De eso tenemos que hablar, de Chilezuela, que es un argumento que se viene usando desde el 2016-2017, del periodo de Michelle Bachelet. Entonces, del imaginario de Chilezuela a la violencia xenófoba en Iquique. Entonces dicen estos dos analistas, dicen, la rabia nacionalista de los furibundos incendiarios recuerda los autos de fe inquisitorios y los pogromos decimonónicos que mediante el fuego intentaban restaurar, entre comillas, la pureza de una nación. Solo que la quema de personas acusadas de brujas, herejes o de ser parte de un secto grupo disidente y libros fue reemplazada por la violencia contra mudas de ropas y enseres, aplastando los derechos de una población vulnerable. Otra respuesta es la política de construcción de un muro ensayada por Trump, propuesta vigente en el programa de gobierno de una de las candidaturas presidenciales actuales. Ya vamos a hablar sobre ello. Ni la acción gubernamental del tipo propagandística ni las reacciones xenófobas resuelve la situación crítica de los habitantes de la zona precarizados por una pandemia, ni mucho menos a liberar la emergencia humanitaria, que forma parte de la segunda mayor cifra de refugiados del planeta después de Siria. Esa es la situación que se está viviendo en el norte de Chile, entre, digamos, los límites, ¿no es cierto?, de los países como Perú y Bolivia. Es decir, claro. Lo que sucedió el sábado recién pasado es que un grupo de personas quemó las pertenencias de familias de venezolanos que se alojaban en un campamento de migrantes ubicado en plena calle. Y esto fue después de que una manifestación autorizada contra de la migración irregular ahí en las calles de Iquique, participaron más de 5.000 personas, no es poca cosa, con banderas chilenas, etcétera, eso es para analizar, eso, digamos, hay que... Porque aquí, digamos, el sentimiento, yo creo que el sentimiento que más nos debe preocupar, Mario, es el colectivo. Porque los gobiernos, digamos, cometen errores, después se rectifican, se buscan, más bien los gobiernos están para buscar, en este caso, para buscar soluciones. Pero ¿qué pasa, digamos, con el sentimiento colectivo? Bueno, la cuestión es que la explicación que entonces un grupo, esto, viste, pasa lo mismo con otro tipo de manifestaciones, un grupo de inadaptados, de asociales, etcétera, se retiraron de aquella marcha, entonces se dirigieron a donde estaban los migrantes y procedieron, ¿no es cierto?, a hacer las quemas, hicieron barricadas y quemas con las pocas pertenencias de estas personas, unas modestas carpas, colchones, bolsos, cobijas y juguetes. Esa es la situación y cuyas imágenes han recorrido el mundo entero. Es una vergüenza, no para minorar, una vergüenza chilena, una vergüenza para todos.
Claramente. Y en particular... Después todo el mundo se desprende, claro. Después todo el mundo, viste, se desentiende. Y bueno, esto es culpa del gobierno chileno que están allá. O sea, de eso lo dice Nicolás Maduro, ¿eh? Esto evidentemente nosotros tenemos poblaciones que somos diversidades, no es lógico, somos millones de personas, no vamos a pensar todos iguales. El tema es que hay puntos de intolerancia que no son admisibles, es decir, las diferencias sí, incluso, bueno, yo puedo tener una política migratoria más abierta y humanitaria o un poco más cerrada y un poco más egoísta. Eso es discutible y las naciones lo pueden discutir y conforme circunstancias pueden elegir una u otra. Pero da la impresión de que no estando sometidos a una inmigración masiva que ponga en riesgo absolutamente ni patrimonio, ni vida, ni identidad cultural, ni nada por el estilo, da la impresión de que la respuesta es totalmente desproporcionada y que realmente, es una luz roja, ¿no? Una luz de alarma. La cuestión, Mario, es que la mayoría de esta población inmigrante es proveniente de Venezuela. Pero no era mucha gente. Es mucha gente. ¿Cuántos son los que...? La población migrante en este momento en Chile, venezolana, supera los 400.000. Ah, amigo. De un total, sí, por eso es que esto viene del año 2016-2017, de un total de 1 millón, yo te digo la cifra oficial, o sea, yo creo que son mucho más. Incluso lo he comentado acá y no hace muchos años, o sea, yo lo dije acá en algunos programas, tal vez pasó desapercibido. Felizmente la población chilena culturalmente va a ser, en primer lugar va a ser más morena en el futuro y más alegre, porque tiene, digamos, la mayoría de los inmigrantes que han llegado en los últimos menos de 10 años a Chile son de origen venezolano, haitiano y colombiano, anterior, digamos, a la de los peruanos. Y también de los argentinos, que no deja, es más de clase media, pero tampoco no deja de ser insignificante. Entonces, el problema fundamental acá es, en este caso, es esto, digamos, de los sectores más vulnerables. Bueno, palabras tan recurridas, más pobres, digamos las cosas por su nombre, con menores recursos. Imagínate gente que viene, digamos, de Venezuela, zigzagueando, dribleando, digamos, los pasos, digamos, de varios países. Ecuador, Colombia y Perú. Son bastantes miles de kilómetros como para llegar a Chile. E incluso como la frontera entre Chile y Perú es muy estrecha, es más controlable por el norte, entonces esta gente, claro, hay que contarlo a nuestros auditores, graficarlo, esta gente ingresa por el desierto, ingresa por Bolivia. Entonces el desierto es más, las zonas fronterizas son más penetrables, más incontrolables. Claro. Entonces, digamos, en las condiciones de que ellos llegan son, digamos, realmente paupérrimas, son pésimas. Te aclaro que mis abuelos todos vinieron en condiciones de pobreza y acá y se hicieron, como se decía en aquellos años, se hicieron en la América en el sentido de que tuvieron gran progreso, ¿verdad? Claro. Claro. Ahora, el otro tema es el comportamiento de esa inmigración. Por ejemplo, no puedo dar ninguna estadística. Sí te puedo decir que conozco varios venezolanos con los que me he cruzado acá en la Argentina y venezolanas, trabajadoras, y su comportamiento, hasta donde yo sé, es un comportamiento muy bueno. Sí. Correcto, tienen un alto grado de instrucción. Sí, incluso académico. Acá en La Plata igual, Mario, es igual. Digamos las cosas por su nombre. Si yo acá soy un inmigrante, entonces yo puedo hablar con cierto argumento y con argumentos propios. Los delivery están en manos de los jóvenes, de estos jóvenes venezolanos.
acá en la ciudad de La Plata, creo que en otras ciudades también. Entonces se están haciendo, o sea, tú decías hacerse la América. Bueno, ellos vienen a hacerse la Argentina y a hacerse la chilena. Esa es la cuestión, o sea, el objetivo de un inmigrante es eso. O sea, uno no se va, digamos, solamente muchacha italiana viene a casarse, digamos, era el título de una telenovela, ¿no es cierto? Novela. Así es. Pero este caso, digamos, es para digamos, vivir mejor. O sea, el tema de la migración, el tema de la migración es uno de los fenómenos sociológicos más impresionantes, digamos, que se escribe mucho, pero son muy difíciles la solución, de encontrar soluciones al respecto, ni tampoco las motivaciones. Yo leía, por ejemplo, que las emigraciones internas de China después de la Primera Guerra Mundial, en esos años era una cuestión, pero un fenómeno migratorio extraordinario. Eso contado, digamos, por los jesuitas, los misioneros jesuitas. No logro imaginarme a qué querían decir eso con ellos, después de lo que nosotros hemos visto como fenómenos migratorios, precisamente acá en Argentina, que digamos lo que tú narrabas, digamos, que de la mayoría de los actuales nativos argentinos, y también, digamos, en otras latitudes. O sea, son fenómenos, digamos, muy particulares, muy sui generis. Y es interesante, bueno, o sea, que estos lleguen a buen puerto, a buen término. Pero nosotros esperemos de que en Chile también esto vaya a ser así. O sea, para contar tú el origen de esto, Mario, y esto no sé si es hablar bien o mal, pero viene del término ese del Chilezuela que se generó en la elección presidencial pasada, en el año 2017, donde la derecha, digamos, sacó ese término en contra digamos, del candidato Alejandro Guiller, supuesto sucesor que no llegó de hacerlo de Michelle Bachelet. Y bueno, acá también se hablaba de Argenzuela, sí, en términos despectivos, o sea, como usado como propaganda electoral y amenazando o una campaña del terror, digamos. Se trata de eso, de que si se vota tal o cual candidato, nuestro país va a llegar, digamos, a la lamentable situación que en este momento se vive en Venezuela. O sea, aquí no hay nada solidario, no hay nada de patria grande, es totalmente borrado al respecto. Y por otro lado, esto fue usado por el presidente, no al candidato, además al candidato, pero entonces después presidente, Sebastián Piñera, que digamos, él fue a ofrecer en una conferencia internacional, cuando hablaba, ¿no es cierto?, de que esto fue en el año 2019, no hace muchos años, hace 2 años, 2019, cuando fue él a ofrecerle a los venezolanos que viajaran a Chile para darles un asilo humanitario. Entonces los muchachos están en eso. O sea, compara la estadística, esta misma estadística que nosotros vemos en los canales de televisión argentinos, cuando se comparan situaciones entre un país y otro. La gente, digamos, Venezuela ve la situación entre Chile y Venezuela, entonces dice, ¿cuál es la mejor? Además que el mismo Piñera anunciaba esto, que Chile era un oasis dentro de toda esta decadencia que había en Sudamérica, esto hasta antes de octubre, del estallido social, de octubre del 2019, y antes de la pandemia, por supuesto. Y entonces ofreció, o sea, hay documentos, hay más aún, sacó un documento legal para facilitarle entonces ese asilo humanitario a los venezolanos que llegaron primero se hizo, yo lo recuerdo muy bien porque estuve en eso en los meses previos, creo que en mayo, en el mes de mayo de 2019, yo estuve en Chile y vi cómo se organizaban desde la Cancillería. Se organizaban viajes a Caracas en aviones de la Fuerza Aérea, para traer refugiados venezolanos a Chile. Entonces, bueno, obviamente, digamos, dentro de la población desesperada, esa noticia cundió. O sea, el ofrecimiento se claro.
Esa es la situación, digamos, del origen, por qué, digamos, ¿cómo podemos decir? Esta ola migratoria, que nosotros antes las teníamos acá en Argentina. O sea, no se ofende a nadie, pero es que ahora vienen pocos migrantes a Argentina porque nadie viaja a un país para empobrecerse. Sí, desde luego, eso está clarísimo. Pero claro, pero hay que decirlo, o sea, hay que decirlo. Es que yo recuerdo, por ejemplo, cuando llegaron acá los trabajadores brasileños, construyeron, digamos, ayudaron a construir acá en La Plata el Walmart y Carrefour. Uh-huh. Y entonces había mucha población, ¿no es cierto?, morena, que digamos que por supuesto es notorio por su alegría y toda la situación, porque están trabajando. Pero esa población desapareció. Una vez que mejoró la situación en Brasil, ellos regresaron a su país. Sí, es la tendencia, lógico. Acá lo que pasa es que la Argentina vive, para las clases altas, dicen ellos que los argentinos quieren vivir por encima de sus posibilidades, ¿no? Sin observar que tenemos 50% de la población por debajo de la línea de pobreza, de manera que efectivamente tienen que vivir por sobre esas posibilidades, porque si no te terminás muriendo o teniendo una vida muy desgraciada. Pero efectivamente aquí la Argentina ha sido muy mal conducida en su economía por liberales, por peronistas, por radicales, por desarrollistas. Y bueno, estamos pagando las consecuencias. Los liberales hablan de 70 años de peronismo y se olvidan que la mayor cantidad de ministros de economía han sido liberales en la Argentina en los últimos 70 años. Pero eso lo pasan por alto, le echan toda la culpa al peronismo y la verdad que ellos han tenido una enorme responsabilidad. Lo cierto es que efectivamente la Argentina ha perdido totalmente ese atractivo, lo tuvo Chile, pero en general creo que en Argentina ese tipo de reacción quizás la haya habido, pero yo no la recuerdo, aunque a principios del siglo XX sí hubo una ley de residencia donde los inmigrantes que llegaban con ideas anarquistas o socialistas, bueno, el gobierno se reservaba el derecho a enviarlos de vuelta a su país. Bueno, tenemos 20 segundos para que cierres. Al comienzo del siglo XX también eso se usó en Chile, ¿viste? Que los inmigrantes eran, ¿no es cierto?, que llegaban a Chile eran, ¿no es cierto?, digamos, delincuente o comunista, o sea, se usaba como aquello. Pero yo quiero terminar, Mario, con esta situación de la marcha de las 5.000 personas, o sea, esto es una cuestión latente, desgraciadamente un sentimiento latente que no pueden las autoridades regionales actuales mirar para el techo. Me refiero al delegado presidencial de la región, Miguel Ángel Quesada, pero también el alcalde Mauricio Soria, y el gobernador un jovencito recién electo, comentamos los gobernadores estos que fueron electos este año, Mario, José Miguel Carvajal, de Comunes, del Frente Amplio. No tienen pasta, realmente no tienen pasta para esto y miran para el techo. Lo único coherente que escuché de Mauricio Soria, y esto es importante, digamos, para que Iquique entienda, que Soria dice, digamos, que Iquique es una sociedad de migrantes, nació con migrantes. Claro. Entonces no puede, digamos, rechazar su propio origen. Así es. Bueno, Carlos, soluciones, no te corto yo, te corta el tiempo. Te mando un fuerte abrazo y la seguimos el martes próximo. Un abrazo para ti, chao. Chao. Y nosotros nos volvemos a reencontrar en este programa La Brújula por Radio La Luna AM 1140 el viernes a las 17 horas. Ahora quédese aquí, en la misma radio, con España en el recuerdo a cargo de nuestro amigo Paco Rodríguez. Chau, hasta el viernes.